Trujillo y en nombre de la Corporación Viviendo les doy la bienvenida a este espacio. Hoy es el último de esta serie de 3 webinars que hemos llamado Diálogos sobre Migración e Integración. Esta tercera sesión propone que conversemos sobre esas otras miradas, esas otras formas de narrar la migración. Y bueno, con ella cerramos este ciclo que iniciamos el 17 de febrero, estuvimos también el 24 y hoy es la última de estas 3 sesiones. Para los que se conectan por primera vez, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Les contamos que este webinar hace parte de las acciones que desarrollamos en el marco del proyecto Estrategia de Comunicación Participativa para la Prevención de la Xenofobia y Discriminación de la Población Migrante Venezolana. Este es un proyecto que realiza la Corporación Viviendo y que es financiado por la Unión Europea y la Cooperación Alemana para el Desarrollo, GIZ. Es un proceso que estamos realizando en las localidades de Bosa y Los Mártires, en la ciudad de Bogotá, y en el que estamos trabajando con comunidades de migrantes, con refugiados, con retornados, con comunicadores populares, con artistas de las dos localidades y con agentes que hacen presencia en el territorio. Estamos construyendo con ellos de manera colectiva 10 planes de acción que desde la comunicación le están como buscando impactar en la prevención de xenofobia y discriminación y aportando, esperamos que aportando a la integración de los migrantes en los contextos locales. Con encuentros virtuales como el que estamos hoy, buscamos comunicadores, periodistas, o sea, buscamos que se sumen a la estrategia todos aquellos que producen contenidos, que no necesariamente están trabajando en las localidades, pero que sí están trabajando temas de integración, de migración, que son funcionarios, que trabajan en organizaciones que atienden migrantes o que producen mensajes para migrantes. Entonces estamos invitando a que se sumen a nosotros, se sumen a la estrategia, como un bracito que sale de ahí, el trabajo que está en las localidades y que busca impactar como un público más amplio y que vayamos construyendo desde el discurso y desde los lenguajes integración. O sea, creo que es como lo que estamos buscando, como prevenimos discriminación, todos los tipos de discriminación y vamos en el camino de la integración. Otra vez, gracias por conectarse con nosotros. Hoy, como en las ocasiones anteriores, pues tenemos unos invitados así muy especiales, mantenemos un nivel muy alto. Están con nosotros Víctor de Currea, Catalina Oquendo, Andrés Mompotes. Las 3 sesiones han estado pues con invitados maravillosos. Hemos tenido como una charla muy enriquecedora que nos ha aportado mucho en la discusión y en la reflexión sobre la migración. Quienes hayan perdido las sesiones anteriores, les cuento que las 3, incluida la de hoy, quedan colgadas en la página de Facebook de la Corporación Viviendo. Para que busquen en Facebook Corporación Viviendo, ahí están los videos. Una vez se termine la sesión, se sube el video y queda ahí. Bueno, pues ya le doy la palabra a Mónica Marión Cataño, que va a ser quien modere la sesión de hoy. Dejaré mis datos en el chat, como siempre, los datos de la estrategia de información, el correo y el teléfono, por si quieren saber un poco más de lo que estamos haciendo en las localidades. Mónica también ahorita les va a compartir una invitación para quienes puedan quedarse un ratico más después de las 5:30 y bueno, ya les contará ella de qué se trata. Muchas gracias. Bien. Gracias a ti, Sandra. Buenas tardes a todos y a todas las personas que están llegando a este espacio de esta plataforma Teams. Pues queremos darle un afectuoso saludo a los que nos han acompañado durante estas 3 sesiones, estos 3 miércoles, hoy es el último, y también un afectuoso saludo a los que por primera vez se vinculan a estas actividades. Esperemos y esperamos que no sea este el último encuentro. Como lo anunció Sandra, soy Mónica Marión Cataño, comunicadora social, docente investigadora de la Universidad Javeriana de Cali, integrante de la Corporación Códice Comunicación. Bueno, en primer lugar, pues es importante solicitar la autorización de la grabación a nuestros invitados y a nuestros participantes en aras de darle cumplimiento a la ley 1581. Entonces, pues para que ustedes sepan que vamos a grabar la sesión y como lo decía Sandra, después la vamos a colgar en el Facebook de la Corporación Viviendo para aquellas personas que de pronto estén interesados en la conversación que vamos a propiciar en la tarde de hoy. Y asimismo, vamos a circular la asistencia para que, por favor, diligenten el formato. Ustedes saben que esto es un proyecto y que necesitamos también, en aras de saber quiénes se conectaron, que puedan realmente firmarnos la asistencia. En segundo lugar, como lo anunciaba Sandra, queremos invitarlos hoy, que a partir de las 5:30, quienes quieran participar con sus textos, compartir sus textos, y aquí el concepto de texto lo queremos ver de manera amplia,
pueden ser crónicas, canciones, fotoreportajes sobre migración y sobre integración, queremos invitarlos a que se queden media hora más, es decir, de 5:30 a 6 de la tarde, para que hablemos de una propuesta que está contenida dentro de la estrategia tendiente a la producción de unos ebook. Entonces, junto con mi compañero Julio César Giraldo y el equipo técnico del proyecto, pues queremos conversar y propiciar una conversación sobre la dinámica de las publicaciones. Y bueno, en tercer lugar, y como lo hemos venido haciendo, seguimos hablando de migración y de integración en el marco de la estrategia de comunicación participativa para la prevención de la xenofobia y la discriminación de la población migrante venezolana. Por eso hoy nos acompañan tres muy importantes profesionales que nos van a compartir sus experiencias, sus miradas y diferentes enfoques, diría yo, sobre las formas de narrar la migración. Entonces, pues ya los anunció Sandra, yo me permito recordarles los nombres de los invitados, de nuestros invitados. El profesor, lo digo porque fue mi profesor, Víctor Correa Lugo, Catalina Oquendo y Andrés Mompote, a quienes les damos una cordial bienvenida y agradecemos que estén aquí, que se hayan tomado como el tiempo para compartir con nosotros sus apuestas, sus miradas en relación con este tema que es muy importante para el país y por supuesto para la población migrante. Bueno, como ya algunos de ustedes saben, la dinámica del webinar es que tenemos la intervención de cada uno de nuestros invitados, después de que yo haga ahorita la presentación de cada uno de ellos. Cada uno va a hablar durante 15 minutos para que posteriormente tengamos la oportunidad de abrir un diálogo, porque esa ha sido la promesa que hemos hecho en estos webinars y que la hemos cumplido. En tanto, las personas que se conectan como participantes han podido plantear sus preguntas, sus inquietudes y también hacer intervenciones que consideramos muy valiosas para estos espacios reflexivos. Entonces, pues me permito presentar a nuestro primer invitado. Se trata de Víctor de Correa Lugo. Víctor es médico con máster en estudios latinoamericanos y doctor PhD en la Universidad Complutense de Madrid. Su tesis postdoctoral fue sobre el proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Es también un periodista independiente, colaborador del Espectador entre el 2011 y el 2017, donde publicó informes especiales desde Egipto, Líbano, Túnez, Irán, Irak, Afganistán, Tailandia, Sri Lanka, entre otros. Nuestra segunda invitada, que tendrá su segunda, digamos, la segunda intervención, está a cargo de Catalina Oquendo. Y Catalina es periodista, trabaja en El País América como corresponsal en Colombia. Anteriormente trabajó en el diario El Tiempo y recibió reconocimientos como el Premio Gao en el 2018 de la Fundación Nuevo Periodismo con el trabajo colectivo Venezuela a la fuga, sobre la crisis migratoria de los venezolanos. Y también ha recibido otros premios significativos como el Premio Nacional Simón Bolívar 2005 y 2007 por los informes colectivos Colombia busca a sus muertos y la paramilitarización del país. Y nuestro último, digamos, ponente, invitado especial es Andrés Mompote, quien acaba hace poco de ser nombrado el director del Tiempo y ha sido responsable de la producción periodística multimedia y la convergencia en la sala de redacción del Tiempo. Durante la trayectoria de Andrés, que es amplia, extensa, sus 27 años de carrera en el periódico, pues ha sido corresponsal en Cali, periodista de las secciones Nación y Política, editor regional de la Capital del Valle, editor de Justicia, editor jefe y jefe de redacción, antes de convertirse en subdirector, y pues obviamente desde este mes es el director del periódico. Ha sido distinguido con la beca Simón Bolívar al periodismo joven y con el Premio Nacional del Círculo de Periodistas de Bogotá en la categoría de prensa. Entonces, como pueden ustedes escuchar, pues tenemos obviamente unos invitados muy, muy importantes y justamente con ellos es que con quienes queremos conversar sobre las formas, sobre las otras miradas de cómo narrar la migración. Entonces, pues, vemos y le damos la palabra a Víctor de Correa para que nos comparta lo que ha preparado, porque sabemos que ha preparado también una intervención para este espacio reflexivo. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Esperamos que esté funcionando bien las cosas técnicas y si no por WhatsApp me hacen saber para hacer las correcciones del caso.
Esto con lo que inician es la presentación de un libro que ya está en su última fase, un libro de fotografías y de testimonios recogidos en los últimos, desde el año 18, tanto en Venezuela como en la frontera, como en diferentes ciudades y zonas rurales de Colombia. Es sobre eso precisamente que me voy a referir y entonces sobre eso daremos paso a mi conversación. Regálenme cámara, por favor, entonces. Yo creo fundamentalmente que el debate que tiene el periodismo, el debate que tiene los retos que tenemos en la comunicación son exactamente los mismos que tenemos en cualquier otra área del conocimiento y del trabajo periodístico, ¿no? El problema, por ejemplo, de estar en el terreno. Sin duda, no creo que se pueda hacer periodismo sin ir al terreno. Yo no creo mucho, incluso creo que voy más allá, no creo que se pueda hacer un trabajo académico serio sin ir al terreno. Y desafortunadamente en Colombia, y Mónica, que fue alumna mía, pues lo recordará, mis debates sobre la construcción teórica de realidades sin explorar la realidad. La segunda cosa que creo que nos preocupa mucho, pues el problema de las fuentes. Sigo creyendo que hay un grave problema de fuentes que se viene dando cuando revisamos temas migratorios y temas de conflictos armados. Aceptar los números, a veces en el caso de la migración hay unas estadísticas que son contundentes y a pesar de esa realidad seguimos de manera machacona insistiendo en los números que quisiéramos que fueran tanto a favor como en contra, ¿no? Y por supuesto no dejarse imponer una línea editorial, que eso para los periodistas independientes pues es una cosa fundamental. Yo sé que hay líneas editoriales que ejercen presión y respetar a las víctimas, respetar la vocería. En ese orden de ideas, pues yo he participado en crisis migratorias en algunas regiones del mundo, como trabajador humanitario en Birmania con los Rohingya, en la frontera entre Etiopía y Somalia, estuve con los palestinos, estuve varias veces en Siria y con la migración siria. ¿Y qué es lo que uno observa que le preocupa? Primero, digamos, lo que más me preocupa dentro de eso es el drama humano. Es decir, hay un drama humano que es real, pero no es el único, cuidado. Y yo creo que ahí también juega una trampa y es cuando cometemos el error de desconocer el contexto. Segundo, esa ignorancia del contexto, donde no aparece las variables que son expulsoras y las variables que son lo que llaman algunos el efecto llamado, ¿no? ¿Cuáles son las causas por las cuales me quiero ir a tal o determinado sitio? Pero ese desconocimiento del contexto también tiene un margen político y es cuando escribimos, por ejemplo, en el caso de Venezuela o en el caso de Siria, claramente uno ve las líneas editoriales donde se casan a favor de una postura, ¿no? También hay unos que se quedan y eso a veces no es noticia y hay unos que se quedan a pesar de la crisis migratoria. Bueno, ¿por qué se quedan? ¿Qué razones hay para que se queden, cierto? La otra es las oleadas. La migración no se da de tajo, se dan oleadas que corresponden con dinámicas políticas. Por ejemplo, eso está muy bien estudiado en el caso México-Estados Unidos, o está bien documentado en los estudios de migración en Inglaterra. Entonces, no es que la gente salga porque sí, sino que hay unos momentos de la migración. Y lo otro, que es lo más fácil, pero lo más peligroso y lo más riesgoso, que es caer en lo lacrimógeno, en el discurso lacrimógeno. Yo creo que es peligroso porque podemos terminar incluso insultando a las víctimas que queremos defender. En el caso de Venezuela yo encuentro dos cosas, o varias cosas. Una de ellas es lo mismo que vi en Siria y en Egipto, es la gran polarización. Es imposible hoy por hoy mantener una discusión sobre Venezuela de una manera racional, ¿no? Son como las pasiones sobre Cuba en los años 80, o sea, o usted está totalmente a favor del régimen de Maduro o usted está totalmente en contra, pero uno no puede hacer ninguna matización. Y es profundamente doloroso, porque si yo digo, por ejemplo, Misión Vivienda ha sido exitoso, entonces ya están de acuerdo, usted está de acuerdo con el genocidio y la hambruna, o si uno dice, hombre, el régimen de Maduro, o sea que sí, todo es culpa del terrorismo internacional. Hay unos discursos profundamente manidos y tramposos que uno oye, y la otra cosa es que creo que nos acercamos al fenómeno venezolano con demasiados prejuicios. La gente tiene ya muchos juicios previos, como cuando uno habla de España, pues uno tiene juicios, o de Colombia, ¿cierto? Pero a uno sí le molesta que digan, Colombia, narcotráfico,
pero ya como que damos por sentado cuál es la cosa de lo que está pasando en Venezuela. Con un agravante, como son los vecinos, entonces ya los conocemos, damos por sentado que ya los conocemos. Cuando yo me encuentro a mi vecino en el ascensor, entonces yo ya lo conozco porque yo me lo encuentro todos los días. A ver, eso no es garantía de nada. Me parece que hay un facilismo muy grande en examinar el caso colombiano. Por ejemplo, en el caso venezolano, perdón. Y hay unos lugares comunes, voy a citar uno, ¿no? Cuando uno habla de la guerra en Libia, entonces, la invasión libia de Estados Unidos, a ver, no hubo un solo gringo uniformado que haya desembarcado en Libia, pero eso ya es un lugar común en los periodistas. Y lo mismo sucede con el caso venezolano, ¿no? Dentro de eso lo que más me preocupa es el afán de que parece que en Venezuela no había problema antes. De hecho, hay un libro que sacaron hace poco, yo no lo he leído, que se llama Cuando éramos felices y no lo sabíamos, y me parece una alusión a que en Venezuela no había problemas. Entonces, parece que todos los problemas en Venezuela empezaron en el 99, yo lo que creo que es profundamente peligroso. Y lo otro, un ejemplo de esa polarización son los datos oficiales. Mientras Maduro en marzo del 2018 reconocía 62.000 migrantes, a ver, 62.000, eso fue hace muchos años, o sea, eso es mentira, pero el señor Ledesma desde Madrid hablaba de 4.000 millones de migrantes. La humanidad son 8.000 millones y yo no creo que la mitad de la humanidad haya salido de Venezuela. En ese margen de polarización es el que nos encontramos. Y yo creo que ahí sí los colombianos deberíamos de ser, y las colombianas, mucho más rigurosos a la hora en que nos asomamos a la realidad venezolana, porque damos por sentado como cuando uno conoce a sus propios familiares. Ahora, claro que importa la voz del migrante, pero aquí nos encontramos con un problema, y es el migrante es una fuente más, y como fuente más también tiene que ser contrastada. Entonces, es una fuente, sí, pero a ver, no es la única. Y segundo, si yo me voy a pedir plata en Transmilenio, hombre, yo no voy a decir que Venezuela es el paraíso terrenal. No estoy diciendo que lo sea. Estoy diciendo, no voy a partir de eso para conseguir solidaridad. Y lo he vivido, por ejemplo, migrantes iraquíes que llegaban a Suecia y en el servicio de migración contaban cosas mucho más exageradas para justificar. Colombianos que llegaron pidiendo asilo a España y utilizaban también argumentos muy exagerados que conociendo el contexto colombiano dice, hombre, eso no aguanta. Pero es parte de la dinámica de los migrantes. Con esto no estoy poniendo en duda la verosimilitud de lo que dice, estoy diciendo que es una fuente más y como fuente más tiene necesariamente que ser matizable y que tiene que contrastarse. Lo más grave de negar el contexto que es, por ejemplo, hay una crisis económica en Venezuela, sin duda. Ahora, yo creo que hay dos, voy a ser muy breve, lo siento, no tengo tiempo para desarrollar todos los matices a que hubiera lugar. Hay un grave problema de gestión por parte del gobierno de Maduro, sin duda, una administración pésima, pero por el otro lado hay un bloqueo económico, que eso también es real. Cuando uno habla con medios de comunicación o compañeros periodistas que son antichavistas, entonces todo es culpa de la gestión. Allí no aparece el bloqueo para nada. No aparece lo que yo he visto en los hospitales de Caracas, donde tienen que comprar medicamentos en la India o donde no hay ciertos insumos, simplemente que el bloqueo es real. Y cuando uno habla con chavistas, entonces todo es el bloqueo y no hay ninguna mención a los problemas de gestión. Y eso crea un doble discurso pues muy terrible porque en ambos se están negando en últimas los contextos que hay detrás. Lo otro, se niegan las velocidades. Entonces, por ejemplo, si una primera migración, año 2000, 2001, que era la migración de los ricos, que se van a vivir en Madrid, donde están ahí al lado de la Plaza Colón, o que se van a vivir a Miami, ¿sí? O que se vienen como los de Farmatodo a Colombia. Entonces, a ver, eso es migración, sí, pero era una migración fruto de un problema. No, 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 no. Y yo creo que aquí también viene otro problema y es las fuentes que nosotros utilicemos para decir las cosas. Y ese es el cuarto elemento, el siguiente elemento que quiero mencionar. Hay una mitología de una hambruna. A ver, hambruna es una palabra técnica como la palabra genocidio o como la palabra, bueno, hay una serie de palabras que tienen un valor real, apartheid, por ejemplo, uno no puede usarlo sin echarle mano a una definición real. ¿Que hay una disminución de la nutrición en Venezuela? Sí, pero hablar de hambruna no solamente es un exabrupto, sino es un discurso político. A ver, la FAO reconoce, si creemos que la FAO es una fuente decente, que hasta el 2014 Venezuela había acabado con la desnutrición interna. Pero la misma FAO reconoce que en el 2019 ha habido un retroceso brutal en los niveles nutricionales internos. ¿Cuál es el problema? Que los chavistas se quedan en el discurso de la FAO del 2014, aquí no hay hambre, y los antichavistas dicen, aquí hay hambre desde el primer día que tomó Chávez el poder. Entonces, cubrir un fenómeno migratorio desconociendo datos, pues me parece una cosa suficientemente problemática, ¿no? Por ejemplo, nadie, cuando comparamos, que yo creo que es un mecanismo también a veces tramposo,
se nos olvida que fueron más de 4 millones los españoles que salieron del 2009 al 2013 durante la crisis, pero no tiene las repercusiones numéricas que sí tiene la crisis venezolana. Y otra cosa importante, la delincuencia en Colombia. Entonces, hay una percepción de delincuencia. Recuerdo un trabajo de migración en Italia, hablaban de que la gente percibía que un 25% de la población italiana era migrante y era solo el 7%. Entonces, no hay ningún dato hoy, yo no lo he leído, contundente que asocie aumento de delincuencia y presencia de migrantes. Pero hay un discurso que busca posicionarlo en ciertos medios de comunicación que termina siendo terriblemente peligroso. ¿Por qué? Porque no da cuenta de la realidad. Entonces, si los números a uno no le cuadran, me parece que uno tiene que mirar a ver si los números dicen la verdad o si el que esté equivocado es uno. Creo que la cobertura de la migración venezolana también tiene otro problema, que es la manipulación de los términos. El término humanitario, por ejemplo. Entonces, bueno, desde 2003 en la crisis de Irak, en la guerra de Irak, acuérdense ustedes cuando George Bush y Tony Blair decían que las guerras tenían 3 universos, el universo militar, el político y el diplomático y el humanitario. No, lo humanitario no es una dinámica para hacer la guerra. El problema es que en Colombia palabras como humanitario, genocidio, hambruna, terrorismo, pues se vuelve cualquier cosa. Y necesariamente cuando uno renuncia a leer solo la historia del migrante, sino se mete en el contexto, se mete en el debate político, donde hay unas categorías preestablecidas y fáciles, yo creo que de manejar. ¿Qué es lo que me preocupa? Me preocupa que hay unos temas de la migración que no parece que no quieren ser vistos o que son cubiertos de una manera bastante marginal, y yo creo que ahí tendríamos muchas cosas que decir. Por ejemplo, la frontera como tercer país. Esa frase es mía, es de Uslar Pietro, un escritor venezolano, que desde los 30 ya se refería como el tercer país, porque es verdad, la zona de frontera no le importa ni a Caracas ni en Bogotá, en eso somos igualitos, el centralismo es brutal, pero sobre eso no hay un trabajo como tercer país en términos de la economía local que se maneja, ¿no? O nos acercamos a la frontera con mucho cliché establecido. Los aportes de la migración a la economía, por ejemplo, ese es un tema que vale la pena mirarlo. Y vale la pena mirarlo porque, por ejemplo, estudios que se han hecho sobre migración tanto en Estados Unidos como en España han demostrado los grandes aportes económicos de la migración, pero sobre eso no se plantea. Claro, no tenemos todos los números, pero me parece que ahí tenemos un tema para abordar. Otro tema importante tiene que ver con la xenofobia. Algunas notas que he leído sobre xenofobia es, sí, pero en todo caso los venezolanos tal cosa. Hombre, si vas a decir xenofobia y luego el pero, lo que vas a hacer es una justificación de la xenofobia. Entonces me parece que en eso no deja de haber un desgaste grande, porque aquello no tiene justificación de ningún tipo, y creo que a veces sí en medios de comunicación se alimenta ese tipo de lógicas, ¿no? Por ejemplo, el contrabando extractivo. Cito la fuente, no cito el nombre oficial de la fuente, pero sí el cargo de la fuente, hablando con un general de la policía de Colombia en frontera, me decía, en promedio nosotros decomisamos 1 tonelada de carne al día de Venezuela a Colombia por los 3 puestos fronterizos regulares. Todos sabemos que solo el norte de Santander hay más de 70 puestos. Es decir, ¿cuántos kilos de carne pierde Venezuela al día? Y ese es un debate económico serio, la industria del contrabando extractivo. O sea, ¿por qué uno consigue medicamentos para el SIDA hechos o que fueron comprados originalmente para Venezuela, ahora menos, en Cúcuta o incluso en Medellín? Eso me parece que también es parte del proceso migratorio, ¿no? Los coyotes, creo que los coyotes, que es toda esta red, pues así se conoce en Centroamérica, del negocio de la migración, está ahí y hay unas complejidades muy grandes. La violencia en la frontera, hay un discurso hecho en lo que yo he recorrido de frontera, donde le intentan decir a uno pues que es que todo es bloque. Yo lo que he encontrado es unos micropoderes, un micropoder donde manda el ELN, en otra zona mandan las disidencias, en otro mandan los pranes, en otro mandan los grupos de contrabandismo, y la Guardia Nacional puede hacer alianza con uno o con otro, pero parece que hay un discurso de que como si la violencia de la frontera fuera una dinámica absolutamente homogénea, y eso no es cierto. La explotación laboral en Bogotá de los médicos venezolanos, para dar un ejemplo. Entonces, hace 2 años, o sea, el número está con lo que implica hablar 2 años después, pero recibí información de un colega cirujano de cómo hay médicos venezolanos que los ponen a hacer una endoscopia y les pagan por cada endoscopia 5.000 pesos. Claro, firma el médico colombiano, el médico venezolano no puede firmar, pero la pregunta mía, esa explotación, ¿quién la regula? ¿Quién se beneficia con esa ganancia? Parece que ese no es un tema sexy, porque el tema sexy pues son las trochas, ¿no? Otra cosa que yo creo que no se ha cubierto de manera adecuada
es la reinserción de los colombianos retornados, porque los datos de Migración Colombia muestran claramente 2015-2016, la mayoría de los que llegaban eran migrantes retornados, entonces, ni siquiera eran venezolanos, eran colombianos que estaban allá. Ese proceso de reinserción, no se me ocurre otra palabra, de pronto no es la más justa y pido disculpas por eso, pero ese regreso de los colombianos y colombianas al mercado laboral, yo no he visto sobre eso todas las investigaciones que uno pudiera tener. Estos son temas que yo creo que se pueden ahondar, no quiero decir que no haya ningún reportaje sobre el tema. Y lo otro es el problema del doble discurso del gobierno colombiano, que merece una buena reflexión. No sé ahora, pero por ejemplo a comienzos del año pasado, 2020, encontraba uno la idea de, hombre, sí, si una mujer está embarazada y tiene un parto en Colombia se la atiende, sí, pero si no tiene controles prenatales, o sea, ¿por qué se puede llevar a hacer un show con unos camiones que no tenían ayuda humanitaria en la frontera, pero son incapaces de ofrecerle control prenatal a las mujeres embarazadas venezolanas que ya están en territorio colombiano? Entonces hay un doble discurso que me parece que en términos de política migratoria habría que mirarlo. Termino diciendo, no sé cuánto me queda, que alguien me haga señas, si 5 minutos, 1 minuto, 2 minutos, un minutico, el trabajo que en un mes saldría a circulación, se llama Venezuela, impresiones y sospechas, porque como dijo Churchill cuando le preguntaron qué pensaban de los franceses, él dijo, yo no sé por qué no los conozco a todos, yo digo lo mismo, yo no conozco a todos los venezolanos, y uno puede citar lo que quiera. Entonces es un trabajo fotográfico de diferentes fases en Venezuela, de tierra por tierra, desde Caracas hasta Cúcuta, hasta la frontera, pasar de San Antonio, la frontera, y de ahí a pie hasta Bogotá, y recorriendo muchas ciudades del país. Creo que la fotografía y el testimonio son herramientas que están ahí sobre la mano, sobre la mesa, pero creo que hay una cosa fundamental y es dejar de leer desde el prejuicio político, porque si uno ya tiene casado, pues tiene el riesgo de que no haga periodismo, sino publicidad, y dos, desde el prejuicio, desde la base de que como son vecinos, yo ya sé lo que están pensando y sé todo lo que pasa. Entonces, si renunciamos al periodismo investigativo serio, podemos terminar haciendo chapuzas, que supongo que ninguno y ninguna es lo que quieren hacer en los medios. Gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Ahora más adelante retomaremos algunos de los elementos que han señalado que nos parecen muy, muy importantes y pertinentes para lo que queremos como espacio reflexivo. Ahora entonces invitamos a Catalina para que nos comparta sus reflexiones. Claro que sí. Buenas tardes a todos. No sé si me escuchan y me ven bien, si me pueden avisar si está todo bien, porque tuve algunos problemas para conectarme. Bueno, yo quisiera primero darle las gracias a todo el equipo por algo particular, y es que sé que hicieron un esfuerzo enorme porque los paneles fueran muy equilibrados, encontraron mujeres, y bueno, me gusta mucho como ese esfuerzo abierto que hicieron porque esto fuera, digamos, como con bastante equilibrio. Quisiera retomar pues Víctor mencionó algunas cosas que también tengo acá como reflexiones, y arranco, bueno, para mí es un poco de autocrítica también, ante la pregunta de cómo estamos cubriendo los medios colombianos y los medios internacionales la crisis migratoria, particularmente la de Venezuela, pero también otras que estamos viviendo en América Latina. Y yo quería arrancar por pensar que es una narrativa centrada en el drama de los migrantes, pero que está poco enfocada en las redes mafiosas que hay detrás y que se aprovechan, digamos, de esas dificultades que enfrentan los migrantes. Víctor lo mencionaba, los coyotes. Creo que ahí nos falta a los medios y a los periodistas, y creo también que nos hace falta también como hacer la exigencia al Estado de que los proteja, más allá de los anuncios que ya bueno, ahí hay como unas pautas que anoté, que bueno, veo que alcanzaron a llegar, de cómo, digamos, el Estado colombiano, más allá de esos anuncios, está generando hacia los migrantes. Y en el caso colombiano, como mencionaba también Víctor, yo creo que como está tan atravesado por el conflicto armado, hace falta ver cómo esos grupos armados, legales e ilegales, inciden en la migración. Entonces creo que lo estamos haciendo medianamente bien en contar las historias de los migrantes, que también estoy de acuerdo con Víctor en que son una fuente y hay que verificar sus historias, por supuesto, pero nos hace falta como esa segunda parte de qué hay detrás, de cómo funcionan esas redes mafiosas, de los coyotes, de quiénes se benefician de la migración. Creo también que, bueno, aparte de que estamos hablando de la migración venezolana, no hay que olvidar que en Colombia también se cruzan migraciones haitianas, cubanas, africanas,
que también son un problema muy serio y entiendo que lo hablaron hace unos días en la conferencia pasada. Creo que lo estamos cubriendo a golpe de hechos noticiosos y muy poco de procesos, que yo creo que, digamos, podrían presentar un mapa más amplio de cómo se integran los migrantes a la sociedad colombiana y, como lo hemos visto, sobre todo en términos de la televisión y la radio, muy enfocados en los hechos delincuenciales, que genera también una distorsión de lo que de la participación de los migrantes en la sociedad. Y también a golpe de hechos de anuncios gubernamentales que terminan quedándose ahí. Al final yo quería como mencionar que el tema del Estatuto de Protección creo que es una gran oportunidad para que los medios y los periodistas colombianos podamos retomar y hacerle un seguimiento serio y hacer pedagogía, lo quiero mencionar al final, porque creo que está, digamos, llamado a hacer periodismo constructivo, o sea, es el momento de hacer periodismo constructivo con este tema. Y hay otro tema que me parece importante, que creo que no lo estamos cubriendo bien, o que a mí me genera mucha curiosidad, y es que siento que estamos presentando a los migrantes como si al migrar dejaran de ser sujetos políticos. Y luego, como no entendemos bien que siguen siéndolo, o lo reducimos como esa dimensión de lo político, terminamos sorprendiéndonos de cómo inciden, por ejemplo, en lo electoral, en las relaciones políticas en los países. Y pongo como ejemplo lo que pasó en la Florida recientemente en las elecciones presidenciales, que había como mucha sorpresa. Por supuesto, eran migrantes de hace tiempo, son migrantes venezolanos que están en Miami hace rato, pero me parece que puede servir como ejemplo para, bueno, cómo estamos pensando los periodistas esta dimensión. Lo pienso también para el caso colombiano. Y bueno, también que con tanta polarización que entiendo que mencionaba Víctor hace un rato. Y hay un tema que a mí particularmente me interesa mucho y creo que estamos fallando, y es que siento que estamos atendiendo poco a los riesgos diferenciados que enfrentamos las mujeres y la población LGBTI. Ahí puse un ejemplo que me impresionó mucho, colombiano, no puse el nombre del medio. Tengo varios ejemplos, pero pues sin los nombres de los medios, pero no sé si lo alcanzan a ver ahí. Llegada de venezolanas a Colombia ha incrementado el índice de infidelidad. El texto es una locura, no tiene obviamente una sola fuente, es un absurdo, pero como ese hay varios textos que apuntan a ese tipo de situaciones y que responden un poco a la pregunta que nos planteaban desde la corporación sobre los imaginarios y cómo desde los medios construimos imaginarios. Entonces me parece importante ese tema de género porque las mujeres las migrantes nos enfrentamos o se enfrentan a trata de personas, a explotación sexual. No hay suficientes artículos sobre las dificultades que tienen, por ejemplo, para acceder a anticonceptivos o incluso a las interrupciones voluntarias del embarazo. O sea, todo lo que implica para una mujer migrante tomar esa decisión de salir de su país. Un poco en esa línea de la incidencia en imaginarios, pues yo creo que la pandemia justamente nos ha obligado a pensar, digamos, a repensar el concepto del otro también, porque hemos tenido que reducirnos como a los espacios más íntimos, a estar con la gente más cercana, con la familia, y de alguna manera los otros terminan viéndose como una amenaza mayor, ¿cierto? Por el tema biológico o incluso económico, porque estamos en un momento de incertidumbre. Entonces creo que justamente en este contexto los medios y los periodistas, si divulgamos información desde esa lógica del miedo y la sensación de esa amenaza permanente, creciente, lo que vamos a contribuir es a destruir por completo el tejido social y a generar lo que es tan peligroso, que es a dividir las sociedades entre ellos y nosotros, que muchas veces, pues cuando leo titulares, como algunos de los ejemplos que voy a mencionar en un momento, me preocupa muchísimo. Siento que es el primer paso para generar conflictos o para alimentar los conflictos. Justamente sobre eso, bueno, ¿qué lenguaje, fuentes y desinformación? Víctor mencionaba esa mirada política y cómo se usa las palabras como invasión, bueno, algunas como esas. Y pues yo quiero hacer énfasis en que justamente, bueno, en teoría del escalamiento del conflicto, los periodistas siempre contribuimos a escalarlo cuando, uno, promovemos los discursos de odio, y dos, usamos un lenguaje impreciso o adoptamos el lenguaje que viene de las fuentes. Entonces creo que en ese tema concreto, bueno, vemos normalmente que palabras que son coloquiales en contextos de gente que los escucha uno en la calle conversando terminan trasladándose a algunos medios de comunicación, no quiero decir que todos, por supuesto, y entonces vemos cosas despectivas como venecos o incluso titulares que hacen mucho énfasis en la nacionalidad de las personas cuando ocurre un delito.
En algunos casos, digamos, los titulares que no se la juegan o que no dicen, digamos, o hacen énfasis en la nacionalidad, lo generan como una especie de pregunta. Y yo creo que eso también puede ser un riesgo. Pongo algunos ejemplos de distintos medios colombianos. El delito también migra. Cuando uno lee el texto, encuentra que es un texto incluso reflexivo, pero la sola pregunta, en un momento en que la gente lee solo redes sociales y la gente lee solo titulares, puede ser muy delicado. Encontré otro como sistema de salud en Colombia está en shock por migración venezolana. En este caso, cita la fuente, pero más adelante quisiera hablar sobre cómo terminamos dándole solamente voz a unas fuentes y no se discute sobre esas cosas que están diciendo las fuentes cuando muchas veces pueden estar equivocadas. Que no sé exactamente cómo es este caso, pero muchas veces los medios están simplemente como vaciando lo que dice la fuente y casi que copiando y pegando en los textos. Hay uno muy particular que también habla de los imaginarios venezolanos estarían practicando brujería en Santa Marta y aquí, bueno, ahí pegué un pedazo del texto que es absurdo también, pero aquí me llama la atención el condicional, estarían, que lo veo también como un error en la cobertura sobre el tema de migración venezolana y que apunta, digamos, como a todo el tema religioso y cultural de la sociedad venezolana. Perdón. Bueno, aquí lo quise poner incluso completo porque es muy delicado cómo se vincula, digamos, a la migración venezolana a ciertas cosas, no solo a temas de desempleo, a temas de seguridad, sino también asuntos, como mencionaba hace un rato, temas de género y en este caso de salud sexual. Si uno lee este texto, que no sé si me da un tiempo corto de leerlo, dice, se ha registrado un aumento en las enfermedades de transmisión sexual como sífilis, gonorrea y VIH, por ejemplo, debido a las conductas irresponsables como las relaciones sexuales con desconocidos y no uso del preservativo, además del incremento en personas dedicadas a la prostitución. No tiene una sola fuente, habla de un aumento en enfermedades, pero no tiene una cifra. Entonces, digamos, quería traer a colación este caso porque me parece que, por fortuna, no es el de todos los días, pero sí llama la atención sobre cómo estamos cayendo en temas muy, muy complejos y este tipo de textos son los que se difunden con muchísima más facilidad que otros trabajos muy buenos que se hacen sobre la migración y que me gustaría también mencionar al final porque creo que no todo lo que se ha hecho es desastroso, digamos. Aquí se han presentado en este espacio varios trabajos muy buenos, sé que estuvo José Guarnizo, sé que hay gente que está haciendo la labor como es, hace un rato Víctor también mencionó a algunos colegas, entonces me parece importante mencionar lo que se está haciendo mal, pero también creo que vale la pena destacar eso que se está haciendo bien. Bueno, sobre las fuentes y la verificación, aquí puse un ejemplo de Argentina, pero aplica perfectamente para Colombia. Aquí suele recurrirse siempre a las mismas fuentes al hablar de migración venezolana. Yo estoy viendo que en algunos casos son académicos que contribuyen a aterrizar anuncios o hechos, los migrantes, pero poco más. Y en muchos casos, que es lo que me parece que vale la pena llamar la atención, son políticos con voz e intereses. Este ejemplo de Argentina es Pichetto, Miguel Pichetto, era un senador que en 2019 habló de los migrantes bolivianos y peruanos que según él estaban abarrotando y el sistema de salud público argentino. Lo que hace este medio que es chequeado es verificar, y por supuesto no era real, pero es perfectamente lo que puede pasar con un medio en Colombia. Se le da voz a una fuente que al parecer es, digamos, seria o fidedigna, pero entonces la pregunta y el llamado también es a, bueno, ¿qué tan útil es esta fuente para este tema? ¿Qué tanto sabe realmente este senador sobre este tema? Pasa, por ejemplo, cuando habla muchas veces en algunos alcaldes en las fronteras, por supuesto hablan desde sus dificultades, pero siento que lo que estamos haciendo mal en los medios es que simplemente estamos, como decía hace un rato, vaciando esa situación sin dudar, sin verificar, sin contrastar. Entonces me parece que eso es importante. Y como decía al comienzo, me parece que, respondiendo un poco a la pregunta que nos hacían, este momento del Estatuto de Protección, yo creo que es un momento importante para hacer periodismo constructivo.
El periodismo constructivo es digamos, una línea que se ha venido trabajando en los Países Bajos, pero también en América Latina. Básicamente es hacer el mejor periodismo y pensar en el futuro. Algunos lo llaman periodismo de soluciones. Y me parece que puede ser importante ahora porque necesitamos hacer mucha pedagogía. Cuando se anunció el estatuto, hubo mucho ruido al respecto porque, por supuesto, era una noticia muy importante. Se habló de si podían votar o no, del tema electoral. Me parece que es clave que podamos hacer pedagogía. Y aquí quería mencionar, como les decía, algunos ejemplos positivos de cubrimiento. Un trabajo que hizo El Tiempo, que se llama De Panas Colombia, que era básicamente periodismo de servicio para los migrantes, para que pudieran encontrar información de empleo, digamos, de trámites. Me parece que es clave también. El trabajo de Hugo Mario Cárdenas en El País de Cali, que aborda eso que mencionaba al comienzo de las redes mafiosas detrás de, y que es clave y que es otra de las, digamos, técnicas del periodismo constructivo, que es el desmonte de mitos, y que lo estaba observando mucho en Pacifista. Eso es más o menos como lo que veo, pero creo que es importantísimo que estemos hablando de esto en este momento, porque la migración, la crisis migratoria, no solo porque la estemos viviendo en este momento en Colombia, es parte de la agenda mundial y es parte de la agenda más importante que tenemos los medios de comunicación en este momento. No sé si me pasé o me corté. No, pudiste haber hablado un poquito más, Catalina, pero creo que igual, si quieres cerrar, estarías bien con 2 minutos más. Tranquilo. Ok. Muchísimas gracias por tu intervención. Ahora retomaremos algunos aspectos de tu intervención, también muy oportuna, muy importante. Vamos a dar entonces paso a Andrés Mompotes, quien representa el diario más importante de este país y que a su vez nos representa a nivel internacional. Andrés. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Muchas gracias por esta invitación. Me parece que primero debo decir que me agrada mucho que tengamos este tipo de discusiones y que desde la academia, desde quienes ejercemos el oficio, estemos permanentemente haciendo un ejercicio autocrítico de cómo cubrimos uno de los fenómenos más importantes como sociedad que tenemos en Colombia en los últimos años. Es que la migración venezolana nos va a cambiar como sociedad y todavía no hemos dimensionado cómo, y mucha gente en Colombia todavía no lo comprende, pero esto nos va a cambiar definitivamente como sociedad y como prueba de lo que somos como seres humanos en Colombia. Y eso tiene unos significados muy importantes y unas responsabilidades inmensas para nosotros los medios de comunicación. Quería empezar poniendo aquí, a ver si puedo compartirles esta imagen que para mí, digamos, hoy, no, se fue un momento, a ver si otra vez está ahí, perdón. Ahí se ve bien. Perfecto. ¿Eso qué es? Eso es algo que quiero compartirles a ustedes. Este es un especial periodístico que hicimos el año pasado en El Tiempo. Se llama Migrantes, resistir en medio de la pandemia. Es un especial que hoy nos trajo una grata noticia y es que acaba de ser galardonado con el Premio de Periodismo Rey de España, que es uno de los premios más importantes en Iberoamérica. Hoy este ejercicio periodístico que también enaltece el periodismo colombiano recibe en nombre de esos periodistas que están tratando de hacer bien su trabajo en Colombia por cubrir la migración, ese reconocimiento. Y esto fue un ejercicio que recoge bastante también de lo que se ha mencionado aquí, de lo que ha mencionado Víctor y lo que ha mencionado Catalina, porque al final lo que se cuenta en este trabajo viene a ser un poco lo que es una primera premisa o un primer reto a la hora de cubrir la migración, y es cómo no cubrir la migración desde la ventana. El primer reto es no cubrir la migración desde ese lugar que puede ser incluso cómodo en la pandemia. Cuando me refiero a la ventana es la ventana de la casa, la ventana de la oficina o incluso la ventana de internet que le permite a uno tener acceso a ciertos datos a través de las pantallas, pero no salir a vivir con ellos y contar desde lo que ellos sienten y perciben cuáles son sus necesidades. Es un impedimento para nosotros básico en este fenómeno, pero también básico en la tarea de reportería que debe hacer
toda persona que escoja esta profesión. Entonces aquí lo que tenemos es un ejercicio por ver qué fue lo que pasó con los venezolanos en un momento en el que Colombia entró en ese confinamiento tan fuerte que vivimos el año pasado. Este trabajo se realizó en el momento más duro de las cuarentenas nuestras, cuando los venezolanos, en medio de esa imposibilidad de tener acceso a algún empleo, así sea temporal, informal, o de los que ya conocemos, en los cuales abusan de ellos con unos salarios ínfimos, tuvieron que verse en el dilema de si se quedaban, algunos de ellos echados a la calle porque no tenían cómo pagar los lugares de alquiler donde estaban. Tenían que enfrentar la pregunta de si regresaban o se quedaban en Colombia, y la mayoría de ellos decidieron regresar, y decidieron regresar en medio de una circunstancia tan difícil en la que no había transporte. Volvimos a ver, si ustedes recuerdan, esas imágenes de los migrantes intentando cruzar montañas y carreteras del país para volver a un lugar donde parecía mejor la posibilidad de subsistencia ante la amenaza del virus, volver a Venezuela, que permanecer en Colombia. Ese trabajo que muestra un poco la realidad tan difícil en la que están todavía ellos inmersos, porque aunque este país necesita poco a poco entender que los tiene que integrar como una parte que puede ser incluso benéfica para su economía y que así debe presentarse, todavía están muchos en un limbo. Entonces eso es un primer como elemento para arrancar y para decir que ese primer gran reto de cubrir la migración desde un lugar distinto a la ventana, saliendo allá, ese es un desafío permanente que no puede acabar, y que hace que al final desde los medios podamos encontrar una manera más real de hacer realmente una información adecuada sobre este fenómeno. Otro reto, que también lo han mencionado aquí con mucha inteligencia Catalina y Víctor, es cómo cubrir al tema sin los prejuicios. Es decir, el primer gran desafío es poder cubrir la migración desde el lugar en el cual no tiene predominio esos mitos y esas leyendas que han prevalecido en el relato de las relaciones Colombia y Venezuela. Y eso es un tema que no es fácil. ¿Por qué? Porque yo creo que los medios hemos sido culpables, y me refiero en esto a los medios de Colombia y Venezuela, a narrar las relaciones colombo-venezolanas durante las últimas décadas en clave de confrontación, en clave de esa disputa que empezó desde los 60 y los 70 por los límites fronterizos, y que luego se trasladó a esa disputa ideológica entre la visión de Chávez y su manera de transformar políticamente a Venezuela, y la visión que en su momento tuvo Uribe. Recuerden esos enfrentamientos. El cubrimiento y la narración de las relaciones colombo-venezolanas han sido en clave siempre de conflicto, ha sido en clave siempre de disputa, y ha sido en clave siempre del privilegio de la política enfrentada, de los temas políticos en ese ejercicio. Y en ese ejercicio, obviamente, pasar a un cubrimiento que humanice una necesidad de entender al otro que atraviesa un país en busca de mejores oportunidades, es un reto, porque al final hemos venido cargados de todos esos mitos, y tumbar esos prejuicios y hacer que también el colombiano, que ha venido siendo alimentado con esa manera de ver la relación con Venezuela, cambie y adopte otra forma de ver las cosas, no es fácil. Sí tenemos una ventaja, y yo creo que tal vez por eso los fenómenos de xenofobia, que hay que mantenerlos a raya, que hay que ser muy vigilantes nosotros como medios y como sociedad para que no vayan a crecer a un nivel en el que nosotros tengamos que arrepentirnos, y que tenemos que garantizar que sean permanentemente cuestionados. Esos fenómenos de xenofobia, yo creo que en parte no se han dado de una manera tan fuerte, porque el colombiano ha sido un migrante también rechazado. Y eso, en los relatos que nosotros conocemos de nuestra propia vida, y lo que hemos hecho es también recordarle, cuando los periodistas recuerdan que nosotros fuimos ese migrante que que estuvo en Venezuela durante unas décadas intentando conseguir una mejor vida, es muy importante, pero fuimos el migrante que fue a España también detrás de lo mismo, y fuimos el migrante que durante mucha época intentó llegar a Estados Unidos buscando una manera distinta de tener un sustento económico. Entonces, la condición del colombiano que sabe que fue rechazado como un paria en el mundo durante muchos años, yo creo que eso es algo que hay que
aprovechar desde la manera en la que nosotros debemos narrar ahora este momento. Pero el reto es evitar el reto es cómo desmitificar esas imágenes que están heredadas en narraciones previas, en relatos previos que hemos heredado de la política y de esa relación tan difícil que ha habido entre Colombia y Venezuela. Ese es un primer gran reto en ese sentido. Un segundo reto es el tema del lenguaje, que también lo han mencionado aquí. El lenguaje es definitivo a la hora de narrar la migración. El lenguaje al final es el que crea las realidades. Los términos que usamos nosotros los periodistas o los comunicadores sociales cuando contamos la migración son los que generan al fin y al cabo las narrativas. El lenguaje finalmente es lo más poderoso en este momento. Claro, tenemos la obligación de contrastar las cifras, tenemos la obligación de contrastar las fuentes, tenemos la obligación de ser muy equilibrados a la hora de contar este fenómeno, pero todo pasa por el uso del lenguaje que usemos, el tipo de términos, qué tipo de prejuicios con el lenguaje nosotros replicamos. Y ese tema aquí digamos, voy a poner acá otra imagen que tiene que ver con eso, esta, y lo mencionó ahora Catalina. Esto es parte del proyecto que iniciamos nosotros en el año 2018, es un proyecto que se llama Panas en Colombia, y al principio lo que nosotros pretendíamos hacer era, voy a decir una cosa que es muy interesante sobre esto, porque Panas en Colombia tiene obviamente una función social, tiene una responsabilidad social que es una obligación del periodismo en una situación en la que sabe que un país está viviendo una circunstancia que le va a cambiar su vida por siempre, entonces tiene que explicarla, tiene que contarla y tiene que contribuir a que esa situación fluya de una manera provechosa para el futuro de esa sociedad. Pero Panas en Colombia, miren lo interesante, también nació, además de eso, como una necesidad de atender una audiencia. Es decir, si lo vemos desde la responsabilidad periodística, ahí están todos los elementos y los principios y los valores que hacen que nosotros hagamos honor a nuestra profesión. Pero si lo vemos desde el tema del interés de una empresa periodística sobre una audiencia, ahí hay otro tema muy interesante. Y es que al final, si uno es capaz de mirar más allá, lo que empieza a descubrir es que los venezolanos son una audiencia, una masa, un motor de desarrollo impresionante para todo. Si nosotros fuimos capaces de ver eso como audiencia, yo creo que el país necesita ver eso también como posibilidad de desarrollo económico, como posibilidad de consumo, como posibilidad de talentos integrados a nuestra vida para generar proyectos, para generar ideas nuevas, para poder construir nuevas maneras de trazarnos el porvenir. Detectar que había una audiencia grande, y es que estamos hablando de una audiencia en su momento cuando empezábamos hablamos de una audiencia de 500.000 personas más o menos registradas, ya estamos hablando de 1 millón de personas o más. Eso es una audiencia inmensa, eso no es cualquier cosa despreciable, es una audiencia gigante con unas necesidades específicas y particulares que necesitan ser atendidas. En ese sentido, entonces, nosotros decidimos crear este canal que al principio daba mucha información de servicio, como esta guía del migrante que buscaba darles a ellos las herramientas para poder dar sus primeros pasos en Colombia, cómo registrarse, cómo acceder a la salud. Pero poco a poco se nos fue convirtiendo en un tema tan importante que de ahí salieron unas alianzas con organizaciones también interesadas en trabajar en pro de una migración saludable y de combatir algún indicio de xenofobia, y con la organización Addivoca, que canaliza recursos de USAID. Nosotros emprendimos una serie de proyectos que llevaron, por ejemplo, talleres de capacitación a diferentes comunicadores y periodistas de zonas de frontera, donde probablemente el reto y la discusión que hoy estamos teniendo es de otro nivel. Digamos, probablemente encontrar, digamos, una discusión de este nivel en zonas de frontera donde la manera en la que se vive la migración es otra, donde probablemente
los miedos y los prejuicios pueden ser otros, y el impacto de la migración se siente de una manera distinta. Entonces, llevarlos a ese sitio fue un primer reto de nosotros, tratar de trasladar esa experiencia. Llevamos talleres en compañía del tiempo y en compañía de expertos que han trabajado con nosotros, gente que hizo parte del tiempo en su momento, como Gina Morelo. Llevamos talleres a Guajira, a Arauca, a diferentes zonas donde se estaba viviendo ese tema. Talleres para comunicadores y periodistas con herramientas claves para cubrir la migración. Y ahora conecto con lo que estaba diciendo. Y un eje fundamental de esos talleres siempre era el lenguaje. O sea, esos talleres tenían que empezar por el lenguaje. Tenían que empezar por entender que los términos que usábamos construían narrativas o destruían realidades. Y ese fue un primer gran ejercicio que hace parte de los retos que aún nos falta por fortalecer. Otro reto, obviamente, es cómo informar, y aquí también lo han mencionado anteriormente, cómo informar de una manera adecuada algo que, aunque sucede, no tiene la dimensión que muchos le dan, pero que hay que informar. Y me refiero a los casos de delincuencia y violencia asociados a los venezolanos. ¿Cuál es el riesgo de eso? El riesgo de eso es precisamente que se generalice o se envíe una información que realmente no tenga la dimensión del tamaño de los crímenes en los cuales están involucrados. ¿Qué es una realidad? Una realidad es que ellos son hoy, después de los colombianos, el segundo grupo poblacional que está más involucrado en casos de delincuencia. Pero el nivel es tan pequeño, el porcentaje es tan inferior, que eso, digamos, mal manejado desde los medios, podemos entrar en una distorsión de la realidad que sí genera esa preocupación de xenofobia que no le conviene a este país. Pero ese es un reto, porque sí se debe informar sobre sus casos. En los medios, hicimos no sé qué, y después pone un listado de 87 cosas que en teoría sí. Ahí hay un micrófono abierto. Bueno, perfecto. Pero como los medios tienen la obligación de informar sobre eso, no se trata de que no informen los medios sobre eso. Se trata de, primero, de que en el reto de informar sobre eso se le dé la dimensión que es. Segundo, que evitar, digamos, las generalizaciones por el hecho de que aparezcan 1 o 2 venezolanos en una banda criminal. Eso no significa que todos están metidos en eso, y hay que cuidar mucho el lenguaje. Y ahí me devuelvo al segundo reto. La manera en la que se cuentan esas noticias judiciales son importantísimas desde el lenguaje, porque la sola, digamos, identificación intencional de la nacionalidad venezolana en una cosa menor empieza a alimentar o a ratificar ese prejuicio que tiene mucha gente que cree que la delincuencia hoy es producto en Bogotá, en Cali y en Barranquilla porque llegaron los venezolanos, porque las cifras dicen todo lo contrario. No son ellos el mayor porcentaje y no lo serán, lo veo difícilmente cuando uno ve las cifras y los porcentajes. Pero ese es un reto, porque al final eso hay que contarlo. ¿Cómo se combate? Desde un adecuado manejo del lenguaje y desde realmente evitar esas generalizaciones con un mal uso de los términos que tengan que ver con el lenguaje alrededor de los venezolanos que pueden estar inmersos en este tipo de circunstancias. El otro reto es cómo dejar de contar la migración desde la lástima. Porque sí es cierto que nosotros tenemos la obligación de poner sobre relieve la cantidad de problemas humanitarios y las dificultades que ellos tienen, que son muchas, los abusos. Ahora que hablábamos de la criminalidad, muchas veces contamos la criminalidad desde el venezolano, que a veces comete un delito, pero no investigamos a fondo, no contamos suficientemente quiénes son los que están detrás de esas redes, que no solamente son de coyotes, sino también de bandas que los cooptan y que terminan aprovechándose de sus necesidades, y que al final son bandas que quienes están detrás son colombianos. Pero dejar, digamos, no solamente contar el drama es un reto. El reto creo que es también aprender a contar la migración desde lo que es positivo. Y eso es un reto difícil, cuando muchas veces encontrar las noticias positivas implica más dificultad que encontrar la noticia negativa. La noticia negativa corre mucho más rápido, pero encontrar y descubrir la noticia positiva tiene el ejercicio más exigente de una reportería muy responsable y consciente. Eso implica salir a buscar la noticia positiva del venezolano, salir a contar la migración venezolana desde el personaje que se integró a un barrio y está
convirtiéndose en un elemento dinamizador de esa comunidad, desde el empresario que está cambiando un modelo de negocio a partir de sus ideas viniendo desde Venezuela, desde las personas que hoy por hoy están haciendo ejemplo con esas capacidades que tienen todos los venezolanos de aportarle a Colombia. Contar el fenómeno desde esa otra óptica es un reto. Tenemos que ser más insistentes en ello. Yo creo que sí logramos muchas veces encontrarlos, pero nos falta más persistencia, porque esa visión es realmente a la larga la que le hace contrapeso a esa noticia criminal que difunde la policía, a esa noticia criminal que viene en un boletín del ejército. Eso es finalmente lo que genera realmente un balance en la visión del público en relación con lo que está pasando. Pero eso es una obligación nuestra, porque una noticia criminal la policía la tiene que emitir porque es un balance oficial, y eso está disponible a quien quiera acceder. La noticia positiva nadie nos la va a dar si el periodista no sale a buscarla. Nadie nos la va a entregar si el periodista no va por ella. Entonces esa es una actitud importantísima que tenemos que refrendar, pero insistir permanentemente en ella. Otro reto que tenemos por delante nosotros es el reto pienso yo, como algo que hemos venido pensando, es cómo vinculamos, si estamos hablando de una población de más de 1 millón de venezolanos, entre regularizados y no regularizados en este momento, en Colombia, y puede ser mucho más evidentemente, nosotros deberíamos pensar que en nuestros medios de comunicación o en nuestros espacios donde nosotros hacemos ejercicios comunicativos para narrar la migración, es cómo los involucramos a ese relato. Es decir, no deberíamos ser solo los colombianos quienes contemos y narremos la migración. Deberíamos empezar a vincular a venezolanos a contar y narrar esa migración. Es que estamos hablando de una migración que no tiene, que difícilmente tiene antecedentes en el mundo, pero que además no tiene referentes en Sudamérica ni en Latinoamérica por su tamaño y por sus condiciones. Entonces, solo narrarla desde la voz del colombiano, eso también puede ser un error nuestro. Eso también es como una especie de pequeña soberbia de ser nosotros los que contemos ese relato. Y la verdad es que debe ser un relato compartido, porque al final el resultado de lo que vamos a tener es una sociedad compartida. Entonces, ese es otro reto por delante que ahí también nos falta a todos como pensarlo, mirarlo y tratar de hacer que se haga realidad. Y finalmente hay un reto que tiene que ver con el tema un reto que tiene que ver con el tema de informar o de garantizar que cuando nosotros enviemos los mensajes, si hay cosas que fallan, como hay cosas que fallan en la integración y en la asimilación de la migración, como hay todas las dificultades que van a haber y durante todo este largo proceso que viviremos de la migración, habrá muchos más obstáculos por delante que resolver. Es cómo garantizar que desde los medios, cuando enviemos la señal de que hay cosas que están por mejorar, esas cosas que están fallando, esas cosas que son difíciles de resolver, no son problema del migrante. O sea, si esta integración falla, no es un problema del migrante. Si esta integración falla, es un problema de nosotros como sociedad, que no fuimos capaces de hacer una integración y que no fuimos capaces de lograr la convivencia. Yo creo que ese es otro reto muy importante al final. Esos serían como mis aportes. Bueno, muchas gracias. Creo que ha sido también muy iluminador todas las intervenciones de ustedes en la tarde de hoy. Pues algunos han tocado temas muy similares en relación con el manejo de las fuentes, con la verificación. Yo diría también que con los temas que aún faltan por contar y por narrar en relación con los mismos procesos migratorios. Me parece clave también el ejercicio que también, o la invitación que nos hacía Catalina a pensar que esto no es un asunto noticioso, sino que es necesario también cubrirlo como proceso. Y bueno, creo que son muy, muy iluminadoras todas las pautas y obviamente los 7 retos que nos planteaba o que nos invitaba un poco Andrés de su intervención. En aras un poco de abrir al diálogo y de permitir justamente la interacción con las personas que están participando,
damos paso también a las personas que quieran intervenir, que quieran participar, no sin antes recordarles que para nosotros es importante que por favor diligencien el formato de la asistencia que está circulando también allí en el chat de este webinar en Teams. Bueno, ahí nos dice Ricardo Gabriel, nos lanza una pregunta, no sé si la quiere hacer, la leo. Bueno, dice, buenas tardes a todos y todas, a nombre del equipo, Andrés, se hará un ejercicio comparativo, infografía en el tiempo de las muertes, atracos y daños a familias y ciudades que han surgido por la migración. No es por estigmatizar, esa es como la pregunta que hace Ricardo Gabriel. Y la pregunta es que si se va a hacer o si se hizo, no entendí ese pedazo. Y quería Ricardo hablar, igual la leo porque está formulada así, dice, pregunta a las autoridades Mónica, qué pena, Mónica, perdí el audio y no te pude escuchar con atención en la segunda parte. Qué pena. Okay, es una pregunta donde se hace infografía o alguna información sobre las muertes, los daños y los ataques a las familias y a las ciudades. Bueno, digamos, por lo que entiendo, está relacionada la pregunta con una infografía. Yo te pediría lo siguiente para ser más exactos y para poder responder con precisión. Si tú le pides a él que me mande la infografía y me manda los datos, yo con mucho gusto le puedo responder, porque en este momento, además de la dificultad para escucharte, no tengo el referente para poder contestarte con mayor certeza frente a ese tema tan específico. Andrés, Mónica. Sí. Escuchamos a la persona que ha intervenido. Sí. Bueno, perdón. ¿Sí? ¿Quién está interviniendo? Perdón, desde Cúcuta, profesor Alberto Sarmiento de la Universidad Francisco Paula de Santander. Alberto. Es importante lo que expresan, pero ¿por qué nunca tratamos el problema de la emigración como un problema político y económico en la cual Colombia ha estado involucrado? Hoy están los venezolanos. ¿Cómo poder medir la confrontación política, económica y cultural de nuestros pueblos? La frontera de Cúcuta es la que más ha recibido emigrantes. ¿Cómo podemos mirar eso frente al retorno de nuestros compatriotas, pero de alguna manera también la angustia de nuestros coterráneos en el hemisferio y sus situaciones? Alberto, ese fue uno precisamente de los temas que abordó Víctor de Currea en su primera intervención. No sé si tuvo usted ocasión de escucharlo. Una de las situaciones que él planteaba de los temas que falta por hacer justamente cubrimiento es ese. No sé si Víctor quiere ampliar un poco la respuesta o hablar directamente con el profesor Alberto Sarmiento, que fue quien hizo la pregunta. A ver, yo creo que... ¿De qué estás hablando? Víctor, ¿no te oímos? Apagaste el micrófono. Estoy tratando de abrir el micrófono y parece que no lo logro. A ver, ¿me oyen ahora sí? Estamos escuchando, Víctor. Vale, gracias. Mira, yo lo que creo es que el debate, primero saludo a la intervención de Andrés por lo que representa. Yo no lo conozco personalmente, no le voy a pedir trabajo, pero aclaro que me parece muy benéfico la postura de Andrés. Me parece que Andrés, a quien representa, plantearlo de esa manera, yo creo que es un diálogo democrático y da esperanzas a un periodismo serio en el país, así que saludo eso. Yo quiero plantear varias cosas. La primera, pues como me tengo que retirar luego a otro evento, entonces aprovecho. Creo que sí hay que discutirlo. O sea, yo no creo que exista un tema vedado frente a la migración. La migración no puede ser solamente un asunto de
la suerte del migrante o el premio de la trocha, hay unas causas expulsoras. Y el periodismo debe llevarnos sin ningún miedo a hablar incluso de un balance de la situación política de Venezuela, claro, o la influencia de Colombia en la situación, claro. Lo que a mí me preocupa es que eso se convierta en un discurso no argumentado. Uno, cuando hace columnas de opinión, yo escribí en El Espectador muchos años, claro, uno fija una postura, yo no creo que en eso haya problema. El problema es cuando no se hace periodismo serio, investigativo. Entonces yo creo que eso, algunos lo hemos planteado y la pregunta la dejaría también para que tanto Catalina como Andrés la profundicen. Siguiente cosa que quiero mencionar sobre lo que decía Andrés de las categorías, Catalina también lo mencionaba, y es la necesidad de distinguir, no porque uno quiera hacer concesiones políticas, pero miren, según la Migración Colombia, estoy citando fuentes oficiales, más del 98% de la migración llega en Colombia por problemas económicos. Es decir, técnicamente no son refugiados, son migrantes. Y eso que a veces a la gente le parece una tontería, tiene una trascendencia jurídica, política e ideológica muy grande. Sobre lo que decía Catalina Oquendo, me parece una cosa muy interesante lo de la salud. Se regó un mito hace 2 meses de que Maduro había llenado Cúcuta de pacientes mentales. Entonces yo me preguntaba si fue Maduro el mismo el que cogió un bus, llegó a Cúcuta y los dejó ahí. Y entonces, ¿qué hace uno para saber de esa reunión? Muy fácil, fui y hablé con el director del Hospital Psiquiátrico de Cúcuta, el que me dice, nosotros tenemos un programa de búsqueda activa de pacientes psiquiátricos y es mentira. Cúcuta no se está llenando de, abro comillas, para que no, locos venezolanos, cierro comillas. Entonces, ¿cómo se vende la idea de que aquí nos están trayendo unas enfermedades raras los venezolanos? Malaria. A ver, si alguien cree que la malaria o el dengue es raro en Colombia, pues realmente les pediría que revisaran las cosas de los informes de medicina. Y la otra cosa que quiero resaltar es, un español decía, los migrantes no son, la migración no es ni un problema ni es una solución, es una realidad. Entonces, sobre esa realidad está ahí. Yo no creo que se vayan a devolver. Mire, el 96% de los migrantes venezolanos dicen, quiero volverme a mi país. Pero es que también uno lo escucha de colombianos y colombianas en Alemania, en España, en Suecia, pero no se devuelven. Una cosa es que quieran volver y otra cosa que lo vayan a hacer. Los venezolanos vinieron para quedarse. ¿Qué hacemos con esa realidad? Entonces ahí tenemos 2 opciones, seguir alimentando la xenofobia y la persecución o plantear cosas de integración. Me parece que en eso hay que tenerlo claro. Y lo otro es, yo subrayo una cosa que dijo Andrés que me parece muy importante, y es que hemos sido migrantes, pero no asumimos esa vocación. Yo tengo familiares que han sido migrantes y la xenofobia en ellos está a flor de piel. Tenemos unas intervenciones de Carlos Krish, que quien tiene levantada la mano hace rato. ¿Quieres hablar, Carlos? ¿Hacer tu pregunta, hacer tu intervención? Sí, gracias. ¿Se me escucha? ¿Aló? Sí, se escucha bien. Ah, ok. Sí, yo soy Carlos Krish, vivo en Arauca, soy venezolano migrante, soy como coordinador de la red Entre Parceros y Panas, una red binacional de reporteros ciudadanos. Entonces, bueno, yo solo quería reflexionar en lo siguiente. Entre las cosas que se mencionaron, casi todos los ponentes dieron como pistas de dónde deberíamos como preocuparnos también de seguir sacando informaciones, ¿no? Y creo que hay un elemento que es vital desde mi punto de vista, que es ser un poco más empáticos con a lo mejor cosas muy prácticas, que no son tan profundas ni tan teóricas, pero que implican realmente una dificultad para los venezolanos. Y por ejemplo, ahorita con la implementación del nuevo estatuto que está por hacerse, o sea, habría que preguntarse hasta qué punto los problemas que ha traído el PEP para las personas que tenemos permiso especial de permanencia, muchos nos preguntamos, no se mantendrán. Uno de ellos, por ejemplo, que yo quería mencionar, es la integración familiar. Uno de los derechos importantes de un migrante es su posibilidad de integrar a su familia. O sea, yo, por ejemplo, tengo ya 4 años en Colombia, 3 años en Colombia con PEP, voy a cumplir 4. Y
a mí no se me permite traer a mi esposa. O sea, ella ni siquiera puede estar aquí acompañándome, porque en otros países dan visa a la esposa que no puede trabajar y tal, pero por lo menos puede permanecer con el esposo e incluirlo en... Eso, por ejemplo, el PEP no lo ha contemplado. Y da la impresión que el estatuto va por el mismo camino. O sea, el estatuto no plantea en ningún lado la visión de la integración familiar. Eso, por ejemplo, es un problema periodístico que sería bien interesante. Entre otras cosas, que todo este PEP que la gente... uno no puede ser malagradecido. El PEP ha sido muy útil, pero tiene unas cuestiones que ahora le dan a uno mucho temor con el estatuto, que a lo mejor se mantengan. Otra cosa que uno tiene temor, en el estatuto tampoco se habla sobre la migración pendular. La migración pendular, creo que todos saben, es la que, bueno, el que viene y va. Eso con el carnet fronterizo se había ayudado. Pero ahora resulta que con el nuevo estatuto se dice que todos los documentos anteriores ya no van a funcionar. Entonces resulta que, ¿cómo se va a abordar la migración pendular que de alguna manera el carnet fronterizo aliviaba? Y otro que parece un detalle, y con eso termino, son así como cosas que no se le han hecho seguimiento. O sea, no se ha hecho un trabajo evaluativo del PEP y ya se está sacando el estatuto que pareciera tener, por los vientos que soplan, los mismos problemas. Entre ellos, por ejemplo, algo tan tonto como la numeración. O sea, ¿qué número de documento vamos a tener? Porque el PEP, por mucho que la gente quiera ayudarnos, las empresas, muchas veces no podemos ser contratados, porque el PEP no hay manera de meterlo, de registrarlo. Ese número, como es tan grande y tan raro, no hay manera de registrarlo. Entonces, de hecho, inicialmente estábamos autorizados para entrar al sistema de salud, pero bueno, eso después lo solucionaron, pero informáticamente era imposible. Entonces, ¿qué numeración habrá ahorita Vamos a tener otra numeración más, porque yo, por ejemplo, tengo 3 numeraciones. La visa que yo tuve en un tiempo, el PEP y mi pasaporte. Entonces, bueno, solo quería hacer esta reflexión, que periodísticamente sería interesante a veces también abordar problemas tan pragmáticos como este, que pocas veces se abordan. Bueno, muchas gracias por su intervención. Ahora abrimos micrófono para que pueda intervenir Juan Celis, quien también quiere plantear alguna intervención. Bueno, sí, muchas gracias. Juan Carlos Celis, el director de la revista La Calle, que es un medio netamente comunitario de Bogotá. No, mire, yo, cuando la invitación es cómo narramos la migración, a mí me da mucho gusto encontrar aquí a Carlos, el periodista independiente, porque él, por ejemplo, hizo una serie de cómo narrar la pandemia cuando arrancamos, desde la vivienda, desde la alimentación. Eso fue una serie bien interesante, un poco porque creo que hay 2 miradas, una mirada la que se hace institucionalmente y otra mirada de la que se hace desde los territorios, donde la gente está sufriendo de alguna manera una migración que fue poco orientada, fue políticamente utilizada, ¿sí? Y en la cual no estábamos preparados para recibir los diferentes territorios, ¿sí? Entonces, quería un poco destacar eso, porque son, digamos, unas pequeñas miradas, unos cortometrajes, unas pequeñas, digamos, videos que permiten leer la realidad de lo que está pasando en los territorios. Un ejemplo rápido es las diferentes condiciones de vivienda que se está dando para los migrantes, donde se ha aprovechado este fenómeno, digamos, para una forma de explotación frente al tema de cómo vivir el techo. Ese es uno. Yo también saludo al colega del Tiempo, al director del Tiempo, porque si es así lo que están diciendo frente a esa nueva mirada del Tiempo frente al tema de la migración, da esperanza para el nuevo periodismo poder narrar la migración desde unas realidades. O sea, yo sí lo tomo como comunicador social y periodista, como lo dijo Víctor, también como una esperanza frente a lo que puede pasar frente a la empresa del Tiempo, lo que hemos visto que se ha dado, por ejemplo, políticamente con unos medios que obviamente sabemos que están condicionados políticamente, pero si ustedes de ahí lo pueden volver a decir de una manera diferente y más real, pues sería chévere. Y lo otro es esa mirada de la migración desde los venezolanos, digamos, porque aquí también hay otros migrantes, ¿no? No estamos puestos solo con los venezolanos. Un poco está pasando también
porque es nuestros vecinos, porque es el fenómeno más grande, pero hay otras miradas de otros migrantes, ¿cierto? Que llegan al país. Eso pasa como con las noticias a veces de la W, que tiene sección especialmente para Venezuela, pero pues está Ecuador, está Argentina, están otros países. La otra mirada de narrar, que es importante, es cómo nos están mirando los migrantes también, y ahí vamos a encontrar también posturas políticas, vamos a tratar posturas, digamos, de sufrimiento, de violencia, que es importante. El tema es cómo lo llevamos a los territorios, a las comunidades donde realmente las situaciones de violencia que están pasando y discriminación se están dando en el territorio, en la comunidad, en el barrio, ¿cierto? Y en ese sentido creo que hay que abrir la mirada a muchísimas otras estrategias posibles, ¿cierto? Como las que aquí también nos están mostrando, pero también a cómo hacemos vínculos, digamos, como lo que está pasando aquí, digamos, con diferentes miradas para poder entenderlo y leerlo, que esto lo que va a pasar acá es que nos tocó y debemos mirarlo como que se van a quedar, ¿cierto? No sabemos qué pase después, seamos otro país, seamos nosotros mismos a otro lugar, o sea, esto es una cosa como que abre las fronteras para mirarnos de una manera diferente los ciudadanos del mundo. Muy bien, muchas gracias por tu intervención. Y bueno, esperaríamos también que con la revista, si quieres, ahora te pudieses quedar por un poco la propuesta que hicimos y que tenemos en relación con la publicación de los ebook. Pero antes de que se desconecte Víctor, yo quisiera como, en este caso, no ser la moderadora, sino también ser una de las participantes, porque nos interesa muchísimo, Víctor, que de pronto nos cuentes un poco en términos de pensarnos también otros formatos, en términos de otros lenguajes, lo que tú nos contabas ahora en relación con la producción del texto que estás haciendo a partir de fotografías. Es decir, la idea de otras miradas también incluye un poco el trabajo visual, porque antes de los 7 minuticos que aún te quedan aquí, chévere que nos pudieses compartir un poco como el trabajo con imágenes para también tener otras posibilidades y otras formas de narrar. Víctor. Bueno, no sé si Víctor está, Víctor de Correa, o si ya nos abandonó. Sabemos que él tiene otra o tenía otra intervención, otra participación. Él dijo que se ausentaba por el compromiso que tenía. Ay, ok, bueno. Porque sí, para nosotros es también como importante abrir el espectro de las posibilidades narrativas en términos periodísticos, y él nos compartió en su primera imagen la publicación del trabajo fotográfico que está haciendo, y obviamente en el caso también de lo que nos compartías ahora, Andrés, como interesante, pero bueno, aquí me están recordando que Felipe Carreño es otro de los participantes y tiene levantada su mano. Felipe, siempre participas, qué bueno tenerte aquí en este tercer webinar, te damos la palabra y ahorita conversamos un poquito más con Andrés. Buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Sí, Felipe. Gracias, muy amable y feliz de poderlos acompañar. Aquí desde la Plaza de Bolívar de Tunja les hablo. Bueno, me llaman la atención dos cosas. Sobre el periodismo constructivo que mencionó Catalina sobre que lo están manejando mucho en Holanda, en Países Bajos. En realidad me gustaría saber si nos puedes compartir algunos ejemplos de estos medios que lo están poniendo en práctica y cómo. Eso. Por otro lado, alguien mencionó sobre, creo que fue Catalina, el colombiano también fue migrante, y para uno de las personas que participó ahorita, y para todos, y para el grupo de WhatsApp de Periodistas Colombia, que por ahí he compartido, el tema siempre ha sido, o pienso que de la mano con el lenguaje, ¿no?, que utilizamos para referirnos y abordar todos estos temas, que no se nos olvide que si bien el colombiano también fue migrante, Colombia y Venezuela, como lo menciona Melba Escobar en su libro de periodismo de crónica,
que salió creo que en diciembre, ella menciona una parte que dice que somos hermanos siameses separados al nacer. Entonces yo creo que eso debe bastar, conocer la historia debe bastar para que nosotros podamos ser empáticos y podamos acoger a los venezolanos. Ahora, eso como personas, como que demos ejemplo. Y en cuanto a narrar sus vidas, me llamó también la atención lo que comentaban sobre, perdón que aquí anoté, sobre integrarlos a las narraciones, creo que fue eso. Sí. Integrarlos a ellos. Eso con lo de Catalina, lo de lo del periodismo en Holanda, esas son, digamos, como dos preguntas que quiero, como, me gustaría como que pudiéramos abordar, que no me quedan claras, pero, pues, que me gustaría saber un poco más. Bueno, creo que son, muchas gracias. Felipe, y a todos los participantes, esta es la última intervención porque sé que tanto Catalina como Andrés deben retirarse y efectivamente, entonces con esta pregunta cerraríamos esta parte del webinar. Recuerden que los que quieran quedarse para trabajar un poco en el tema de los ebook pueden hacerlo después de las 5:30. Entonces le damos la palabra a Andrés y a Catalina, que digamos que son a quienes están dirigidos la pregunta que hace Felipe. Catalina. Vale, bueno, para Felipe, un poco lo que mencionaba de periodismo constructivo, te invito, existe un manual que se llama Manual de Periodismo para cambiar el chip de la guerra en Colombia, que fue un ejercicio muy interesante que se hizo con consejo de redacción y con periodistas de Tumaco y de Catatumbo, o sea, gente que está realmente en zonas complejas, para ver cómo se podía hacer, digamos, agarrar trabajos usuales de periodismo y convertirlos en este ejercicio de periodismo constructivo, que básicamente lo que es hacer buen periodismo y preguntarse además, ¿y ahora qué? O sea, es un periodismo que se pregunta sobre todo por el futuro, que no tiene un énfasis en la culpabilización, sino en, bueno, ¿qué hacemos con esto? O sea, ¿cómo superamos esta situación? No se trata de noticias positivas ni optimistas exclusivamente, sino como de ampliar la mirada a, un poco creo que lo mencionaba Andrés, que no solamente el migrante es el drama del migrante, el problema del migrante, sino que es un sujeto con un montón de dimensiones importantes. Entonces, el periodismo lo que apunta es a abarcar todas esas dimensiones, por un lado. Y también hay algunas personas que lo llaman también periodismo de soluciones. Y mi llamado un poco es a que en este momento que Colombia tomó esta decisión del Estatuto de Protección, por supuesto, además de analizar como todas las incidencias políticas que eso pueda tener, si quieres, como un poco los intereses. Yo creo que es un momento para pensar en los migrantes. Mientras estábamos conversando me llegó un mensaje de Catalina Colmenares que me mostraba un trabajo que ellos tienen, una plataforma que me parece que es perfecto para lo que estoy diciendo, el periodismo de soluciones, el periodismo la llaman de los migrantes, como información muy útil y muy práctica para que esa situación, que en muchos casos es inevitable, sea un poco menos dramática y menos dolorosa de lo que ya es. Entonces a eso me refería yo con que es la oportunidad para desarrollar como pautas de periodismo constructivo, y una de esas técnicas que mencionaba hace un rato era el desmonte de mitos. Entonces ahí va a ser clave el fact-checking, poder decir, mire, esto no es cierto, esto es así, darle la dimensión real, como mencionaba Andrés hace un rato, a los temas, por ejemplo, de criminalidad, de desempleo, y también darle como un carácter más humanizador a toda esta situación que no para y que vamos a tener que seguir viviendo lastimosamente por mucho tiempo. Catalina, muchas gracias por tu respuesta. Sabemos que te debes retirar, son las 5:31. Gracias por participar en este webinar, gracias por todos tus aportes y creo que haces realmente
digamos, una postura muy reflexiva y muy humana frente al cubrimiento que estamos haciendo sobre la población migrante y especialmente los procesos de integración en Colombia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y de verdad muy importante que hagan este trabajo y sobre todo con comunicadores populares. Me encantó cuando me plantearon esta posibilidad. Entonces, adelante, muchas gracias. Ok. Entonces, Andrés, tú hablabas ahora con respecto al reto 6 de vincular justamente a los migrantes en los procesos narrativos, como para que puedas entonces ampliarle un poco la respuesta a Felipe. Andrés. Tranquila, Mónica, que andamos como brujos buscando los espíritus. Así es. Él escribió, Mónica, que se retiraba, pero no sé si ya todavía está conectado, o sea que tenía que desconectarse, pero ¿Sí? no digo si todavía está ahí. Pero bueno, de todas formas, entonces, para responderle a Felipe, uno de los retos, de los 7 retos que planteaba justamente Andrés en su intervención, es justamente eso, es decir, que cuando se haga el trabajo periodístico sobre los migrantes, que por favor se tenga en cuenta a los migrantes, es decir, que no sea solamente el periodista colombiano el que narre las historias de los migrantes o el que narre las situaciones y los procesos de migración, sino que también el venezolano tenga la oportunidad no solo de ser fuente, sino de también contar su propia experiencia y sus propios relatos. Creo que a eso se refería justamente, y si quieres puedes volver a escuchar, porque este webinar quedará colgado en la página Facebook de la Corporación Viviendo, y ahí está justamente como el número 6, el reto número 6 que planteaba Andrés en relación con la vinculación de los venezolanos a las formas también de contar y de narrar. Pues no nos resta más que darles las gracias a todos, a los invitados que ya partieron y a los que aún están aquí conectados. Gracias por participar de los 3 webinars. Creo que los 10 participantes, los 10 invitados nos arrojaron muchas luces para hacer esta reflexión y para pensarnos justamente en cómo se narra la migración desde diferentes miradas, desde diferentes fuentes, y creo que pusieron también un punto muy alto relacionado con los procesos periodísticos para justamente hacer del periodismo un periodismo, digamos, con más rigor y con más humanidad.